8 de la mañana con 39 minutos. Hoy tengo la visita aquí en el estudio de una querida amiga de esta casa, amiga personal, además de esas cosas bonitas y agradables que tienen las redes sociales. En las redes sociales no todo es odio, no todo es mala onda, también hay cosas chéveres y una de esas es el encuentro, ¿no? A pesar de que hay quienes sostienen de que las redes sociales y estos nuevos mecanismos de comunicación distancian a las personas, pero mira tú que en el caso nuestro, y hablo nuestro porque es una comunidad además, tú has venido a encontrarte con gente con la que nunca habías conversado, habías estado, pero que te hiciste amiga en redes sociales. Y es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Pero la Tamara ha estado con nosotros en varias ocasiones hablando sobre este tema que es casi que una religión en esta estación. Hablar siempre de feminismo y hablar siempre de la avanzada en los derechos de las mujeres. Así que te damos la bienvenida. La Tami es magíster en ciencias sociales con especialidad en sexualidad, género y cultura. Y en estos días hemos visto, Tamara, que en los medios de comunicación se han reproducido algunos mensajes, puedes llamarlos de alguna forma desubicados, que tienen que ver con el maltrato a la mujer. Y yo quiero partir de la última frase de la nota que nos daban lectura los compañeros, y es: ¿hay feminismos extremistas? ¿Cómo vas? Bienvenida a esta tu casa. Gracias, Alexis. Muy buenos días a quienes nos escuchan y también a todo el equipo de Pichincha Comunicaciones. Bueno, yo creo que fueron también mensajes violentos, hay que llamar las cosas como son. Bueno, ¿qué son los feminismos extremistas, no? O sea, yo creo que, bueno, los debates que se están dando ahorita en todo el país y sobre todo también, pues, dentro de la coyuntura de los comentarios y de las, desafortunadas posiciones de personas que tienen micrófonos y cámaras, existe una respuesta de las mujeres y a eso les llaman extremismo. Yo tendría muchísimo cuidado porque, claro, yo también puedo designar a hombres como los que se han pronunciado como machistas de extremistas. O misóginos. O misóginos. Creo que también parte del debate es que tenemos que empezar a comprender y a definir los términos que utilizamos. ¿Y qué está detrás de esas definiciones? ¿Y por qué utilizamos ciertos nombres o ciertos, feministas de extremistas? ¿Por qué? Las feministas extremistas, ¿quiénes son o quiénes somos? ¿Y por qué tenemos siempre que estar dando este adjetivo del extremismo, verdad? Entonces, bueno, si hay hombres, varones, que se expresan, de hecho, con mensajes bastante misógenos y violentos, hay que decir, esto es misoginia y esto es violencia. Las feministas estamos reaccionando frente a estas avalanchas de comportamientos y diría yo también como de posicionamientos que existen ahora para tratar de frenar este avance que tú decías también de nosotras las mujeres en nuestras luchas por nuestros derechos, y ahí nos llaman, son extremistas. Ahora, yo conversaba el otro día contigo y te mencionaba algunos episodios de otros países que han llegado, digamos, a manifestaciones ya con unos tintes y con un carácter un poquito más violento, lo que sucedió en México, por ejemplo, pero eso es en respuesta también a hechos violentos. Es decir, si hay un grupo de policías que atentan contra la vida y la seguridad de una mujer, ¿cómo esperan ustedes del Estado que las mujeres reaccionen ante eso? Entonces, ¿cómo debemos hacer como sociedad para repensarnos nosotros mismos, Tami, y para ver también en las experiencias de otros países, de otros estados, de otras ciudades, de otras sociedades, y no repetir esas prácticas? Bueno, ahora leemos por todas partes, ¿no? El concepto de que la violencia genera violencia. Lo que sucede también con las vidas de las mujeres y de las niñas es que hemos sido sometidas históricamente a violencias y a violencias normalizadas. Lo que sucede con los movimientos feministas, porque son diversos y son varios e imperfectos como las personas que los conformamos, es que hemos dicho basta y empezamos a manifestarnos y a trabajar colectivamente, muchas veces entre las diferencias y las confrontaciones internas de los movimientos feministas, a tratar de responder a esa violencia. Pero llega un momento en que la violencia es tan extrema porque el Estado no te responde con políticas judiciales. No existe ninguna garantía de que cuando te violan o cuando eres víctima de alguna violación de cualquier tipo, el Estado va a asegurarse que tengas como un juicio justo, ¿no? Los femicidios también que se quedan impunes, y si tú tienes una madre o tú tienes tu cuerpo que es atravesado todos los días, todo el tiempo por la violencia y no pasa nada y no sucede nada, y cuando tratas de hacer las demandas terminas no solamente victimizada, sino triplemente violentada. Y existe una reacción de las mujeres de decir ya basta.
Y bueno, en Cuenca, no nos vayamos tan lejos de México, en Cuenca tenemos el puente, ¿verdad? El puente donde se escribieron pues los grafitis, los nombres de las mujeres, de los femicidios, asesinadas, y después lo pintaron. Y la sociedad empieza a vernos a las mujeres que reaccionamos, ya que gritamos, que decimos basta, como las violentas, las extremistas, porque vamos a dañar el bien público. Yo hablaba el día sábado con unos compañeros, decían, bueno, es que el extremismo y la violencia a las feministas que van y dañan el bien público. Digo, cuidado, tengamos esta doble evaluación o doble prejuicio, porque cuando las feministas vamos a hacer grafitis somos violentas, pero cuando existen manifestaciones, por ejemplo aquí, por el alza de gasolina, ¿qué haces tú como manifestante? ¿Cómo te manifiestas? Destruyendo el bien público, picando las veredas para sacar las piedras para lanzar a la fuerza pública. Entonces estás destruyendo el bien público, estás grafiteando o destruyendo las calles para poder sacar las piedras, porque eso es lo que sucede, seamos honestas y honestos. Pero cuando las mujeres nos vamos a una estatua simbólica y dejamos grafitis, o vamos a las iglesias, dejamos grafitis, entonces a nosotras sí nos llaman violentas. Pero a la población en general que se sale a manifestar no son violentos. Entonces cuidado con ese doble discurso. Yo no justifico la violencia, pero yo creo que es necesario comprenderla de dónde proviene. Si tú tienes a una madre que si tú eres madre y te asesinan a tu hija, existe este video pues, que se hizo viral de una madre en México que dijo, lo voy a quemar todo, y la que no va a ayudar que no estorbe. ¿Cómo tú le pides a una madre que ha perdido pues el asesinato, el femicidio de su hija, y aquí tenemos casos muy famosos? O lo que pasó acá con Paola Guzmán, cuya madre tuvo que esperar 18 años para que la justicia internacional haga justicia con su hija, ¿no? Doña Pepita Albarracín. ¿Cómo te haces escuchar? ¿Cómo? ¿Qué está detrás de esos 18 años o qué está detrás de todas estas luchas de las mujeres, madres o de nosotras mismas que estamos representando nuestras luchas porque decimos basta que nos acosen, basta que nos violenten? Yo siempre digo es una cuestión diaria, ¿no? Y normalizamos que las mujeres estamos ahí para ser oprimidas y reprimidas y violentadas porque así está el sistema, y los movimientos feministas decimos no, estamos aquí para alzar nuestra voz, para organizarnos colectivamente y para decir basta. Entonces nos manifestamos y claro, hay diferentes formas de manifestarse, y creo que también las feministas tenemos esta posición de expresarnos libremente. Entonces se nos critica porque mostramos nuestros torsos desnudos en manifestaciones, cuando el significado para nosotras es que tenemos autonomía de decidir mostrarnos o no. Muchas de las mujeres que salen a mostrar los torsos desnudos tienen que cubrir sus caras para no ser reconocidas, para después no ser triplemente violentadas después. Entonces, se está buscando como la forma de manifestarse, y las marchas feministas, seamos honestas y honestos, son masivas, aquí y en México, y en toda América Latina. O sea, son marchas en las que además nos juntamos hombres también, ¿no? Hombres con H. Oye, ahí tengo, yo tengo una... digamos, una suerte de conflicto ahí, porque, digo, en los activismos del feminismo, hay autocrítica. Es decir, a ratos, digamos, se sientan a conversar y dicen, creo que sí se nos fue la mano esta vez, o no. O, digamos, veamos por dónde tiene que ir en realidad la disputa. Comentario impopular, no lo hay. Existen violencias extremas dentro de los feminismos, y existen disputas extremas. Y cuando conversamos, yo te decía que ciertamente, y lo que he compartido también con las personas con las que he tenido el espacio de conversar, es que la violencia de los hombres es inclusive muy directa y es como muy explícita, ¿verdad? Es decir, el golpe que ves llegar, la violencia que ves venir, la violencia psicológica, emocional, continua, constante, de degradar el estado o la identidad de ser mujer, está ahí. Las mujeres, de cierta forma, como que sabemos y reconocemos, pero dentro de los movimientos feministas, existen activismos que son triplemente más violentos que el mismo machismo. Es decir, empiezas a ejercer esa violencia en tu compañera, que dices querer confrontar o arremetir o inclusive confrontar la violencia de los hombres, pero empiezas replicando esa misma violencia con tus compañeras. Y en los análisis que yo he tenido, porque yo he experimentado esas violencias dentro de los movimientos feministas, dices, bueno, ¿qué sucede que esta compañera que te conoce, que estás como en este espacio de compartir inclusive las emociones,
los sentimientos personales donde te encuentras porque lo que le atraviesa a tu compañera te atraviesa a ti, entonces colectivamente tratas de construir algo y crece esa confianza, ese afecto, y de pronto esa confianza y ese afecto es usado para destruirte, para violentarte, y si es que, y existen muchas envidias también, y si es que tu protagonismo es más amplio que el mío, entonces me voy a asegurar de que no sea así, pero es muy solapada esa violencia, y no hablamos las feministas porque decimos, bueno, no hay que ser desleales con el movimiento porque la lucha está afuera y no adentro. Y yo también cuestiono, si no podemos resolver las disputas o respetarnos dentro de las diferencias, ¿cómo vamos a poder dar la lucha afuera? ¿Y cómo vamos a poder también hablar con compañeros aliados, o si quieren denominarse feministas, para ir sumando y para ir creciendo en esta idea de brindar opinión, información, reflexión, análisis, para que la gente empiece como a tomar un posicionamiento frente a la realidad que las mujeres vivimos? Uh-huh. Ahora, tú habrás visto, ¿no?, lo que sucedió con este actor en Guayaquil, Pelachini, quien, digamos, ya es reiterativo el tema, ¿no? Ya habló la vez anterior, en plena campaña, además, de que las empleadas domésticas mujeres, siempre refiriéndose a mujeres, como que si el trabajo doméstico sería solamente atribución de la mujer, no deberían ganar un sueldo básico, etcétera, etcétera, y demás. Bueno, ahora vino con el tema de las mujeres en Afganistán, y digamos, en nuestro país no hemos, por suerte, no tenemos esas manifestaciones que además son culturales, y es una cosa que hemos tratado, y religiosas, que hemos tratado de entenderlas y de explicarlas acá, trayendo a gente que conoce y sabe, ¿no? El viernes anterior tuvimos aquí la suerte de conversar con Olga Rodríguez, que fue una entrevista que a nuestra audiencia le gustó mucho, y que a mí, por ejemplo, me sirvió para conocer cosas que yo no tenía idea. Y mira tú que Olga es una periodista que está en el sitio, que ha vivido, que ha palpado las vicisitudes, los problemas, las tragedias por las que atraviesan las mujeres en Afganistán. Pero llegar a esos extremos de decirte tú, mujer, extremista y no sé qué, ojalá te fueras a Afganistán. Pero esos mensajes se replican y se repiten en los medios, porque los medios abren las puertas para que estas personas puedan decir este tipo de barbaridades y no sentarse, como por ejemplo acá, a dialogar con gente que está permanentemente estudiando este tipo de situaciones. ¿Cómo debemos hacer los medios, los periodistas también, para empezar a generar espacios que profundicen el debate y que no se queden en las periferias y en los temas tan banales como el tratamiento de esto a nivel de farándula? Bueno, primero agradecerte, ¿no? Porque esto es como el ejercicio de justamente de abrir los espacios, los micrófonos, las cámaras, para que las mujeres, las feministas, yo creo ciertamente y ferventemente, como se dice, en el liderazgo y la representación propia. Tú no puedes cambiar ninguna realidad si es que no haces la lucha desde tu representación y tu liderazgo. Yo no puedo pedir a un hombre que luche por mis derechos, soy yo la que tengo que luchar por mis derechos, y viceversa con la diversidad de movimientos sociales que existen. Los indígenas o las indígenas tienen que pelear su lucha, las mujeres negras sus luchas. Yo soy mujer mestiza, feminista, tengo que pelear mis luchas feministas. A mí lo que me llamó mucho la atención también dentro de todo este debate que se armó alrededor, pues, del escándalo de la semana pasada, es que se replican estos discursos y se normalizan. Y claro, un poco el discurso, y escuchando también un saludo a Iván la semana pasada que tuviste la conversación con él, a mí me quedó como reflexionando esto de que sí hay que tener estos límites para impedir que un tipo así se manifieste con tanta soltura sobre la violencia, y que encima más exista toda una sociedad que siente que ese hombre le está haciendo eco a sus posiciones, a sus pensamientos, a su manera de ver la vida, y empiezas, en vez de educar, empiezas a replicar estas violencias, en vez de contrarrestar y confrontar las violencias, empiezas a replicarlas porque das micrófono abierto con total impunidad para que personas así, con estas ideas así, repliquen sus mensajes de violencia y jajaja, nos reímos porque es farándula, porque era un chiste. No podemos ya tolerar ni respetar, mucho menos chistes o bromas que van directamente a incitar la violencia contra las mujeres, contra las comunidades indígenas, LGBTIQ+.
no podemos ya. Y las feministas estamos diciendo un ratito, ¿qué está sucediendo aquí? Y los medios de comunicación están empezando también a decir, bueno, tenemos que debatir esto dentro de toda la globalidad y complejidad de la sociedad, nuestro rol como comunicadores, nuestra responsabilidad, la ley de comunicación, la libertad de expresión, qué conlleva todo esto y la responsabilidad de tener un micrófono y una cámara y una audiencia que te escucha y aportar con información y análisis para que la audiencia reflexione. A las feministas nos acusan mucho de querer imponer. Yo te decía, yo no quiero imponer mis ideas, yo no quiero imponer mi forma de vida a nadie, yo no quiero imponer mis identidades a nadie. Yo lo único que quiero es que se respeten mis identidades y las identidades de cualquier mujer y que tú decidas también ser quien quieres ser. Y de cualquier hombre también. Y de cualquier hombre también. En este caso las mujeres porque somos vulneradas y violentadas y la comunidad LGBTIQ y ni se diga las niñas. Pero digamos, hay hombres homosexuales que también son víctimas de discriminación y de violencia. Oye, tú hablabas hace un momento del tema de la revictimización, y yo a partir del ejemplo del caso, un caso cercano de una amiga, la justicia tampoco es precisamente el mejor aliado que tiene una mujer, ¿no? Porque, a ver, partamos del hecho de que la mayoría de casos de violencia machista y de género ocurren en el seno del hogar. Entonces, con la familia. La familia. Los principales violentadores son marido, novio, exmarido, esposo, lo que sea. Resulta que tú vas a presentar la denuncia y tienes que someterte primero a un trámite burocrático espantoso, y después es como, ya veremos cuándo. Y te citan para después de no sé cuántas semanas, cuando probablemente los moretones, los golpes, la hinchazón del ojo, etcétera, ya se va. Y te dicen, bueno, ¿y a usted qué le pasó si no le ha pasado nada? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer también la justicia para mejorar y para agilizar los procesos en casos de violencia de género? Yo creo que también esto es una cuestión de Estado. O sea, es el Estado también que tiene que cumplir sus obligaciones garantizando los derechos. Y uno de esos derechos es el derecho a la justicia, con mirada de género y aceptando y comprendiendo que la realidad de nuestra sociedad es que a las mujeres nos violentan, como dices tú, Alexis, en nuestro núcleo familiar, y eso se ve normalizado, y muchas mujeres deciden no salir a la luz con estas violencias porque temen primero más violencia, ¿verdad? Y que no las crean. Y después saben y sabemos que el Estado no nos va a garantizar todo el proceso que tenemos de examen médico, de procesos judiciales, legales, sino que al contrario, o sea, todavía existen personas, lo que decía este señor la semana pasada, que nos acusan a las mujeres o que nos apuntan a las mujeres como las responsables de las violencias que vivimos. Si nos vestimos de alguna manera, si nos expresamos de alguna manera, si decidimos tomar decisiones autónomas y consensuadas sobre cómo llevamos nuestra sexualidad, siempre va a ser la culpa de la mujer que reciba la violencia. Y además porque todavía está enquistado en nuestra cultura el rol de la mujer como la que tiene que someterse, sacrificarse y ser la que tenga los hijos y gestar, ¿no? Tú decías hace un momento algo que me parece que es súper importante, y es el rol del Estado. Ese Estado que le restó operatividad, por ejemplo, a las casas de acogida cuando decidió eliminar el Ministerio de Justicia. Eliminó el presupuesto, a cero el presupuesto para aplicar la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer, que fue aprobada precisamente en ese gobierno, en el de Moreno, en noviembre del 2017. Pero hay otros esfuerzos que son importantes. Mira tú, por ejemplo, en el caso de Pichincha, la prefectura abrió los centros Guarmi Pichincha, que son para recibir denuncias, hay una línea de atención de emergencia y demás, pero lamentablemente ese tipo de proyectos como que no terminan de llegar. Y además no son replicados por otras ciudades, otras provincias. No terminan de tener digamos, esa acogida. Y mira tú, un comentario de alguien que nos dice en redes, sí se han dado cuenta cuando empiezan a hablar de machismo y feminismo, la audiencia baja. O sea, pero son cosas de las que hay que hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto asumir? Porque no es prioridad. No es prioridad, la realidad de las mujeres, yo he visto todavía, ¿no? O sea, se habla de feminismo y como que, ay, ¿no? No quiero escuchar a esta extremista, no quiero escuchar a una mujer que está
promocionando posturas casi que iguales al machismo, porque no se comprende y no se sabe y existe mucha ignorancia, pero de todas formas para el Estado, para la sociedad, no es prioridad. O sea, reitero, todavía las mujeres somos vistas como las que tenemos que quedarnos en la casa, responsables de gestar, las sacrificadas, las que tenemos el rol de opresión y de represión, y si rompemos un poco con ese rol asignado a nosotras como mujeres en la sociedad ecuatoriana, entonces ya es extremista, ya es loca, ya está desquiciada. Y no existe esta reflexión de comprendamos cuál es esa realidad. Ninguna persona, ni hombre, ni varón, pero ninguna mujer tiene por qué ser violentada por el simple hecho de ser mujer, existir y vivir su vida. Pero lo somos. Lo somos, y yo creo también, ahorita empiezo como a sentir de que a la sociedad no le conviene que las mujeres accedamos a espacios de derechos, porque si yo accedo a espacios, va a haber un compañero que pierde privilegios, o va a haber quienes tienen ese poder implícito que van a perder los privilegios. Hay personas que están cediendo los espacios, tú estás cediendo el micrófono, el espacio para hablar de estos temas. Yo siempre me peleo para que en la agenda estén mujeres. Sí, también, y yo también critico, y ustedes saben. Que una vez peleaste conmigo. Contigo y sí, con... Es que a veces pasa, ¿verdad? Pasa que cuando vas a tratar algún tema, pucha, todos los expertos, aquí les llaman expertos, a mí no me gusta esa palabra, pero todos los conocedores, los especialistas, son varones. Y es complejo a ratos también armar la estructura de la agenda, pero siempre la pelea es porque estén mujeres. Y yo te he dicho a ti, a tus colegas, ¿dónde están las voces de mujeres? Y dicen, bueno, es que no hay. Y le digo, bueno, es que a lo mejor sí hay, pero no llegan. O a lo mejor, bueno, ¿por qué no hay? Hagamos ese análisis, ¿por qué no? Pero siempre con esa conciencia de por qué las voces de los hombres predominan. Y ahí tienes que entender que, por ejemplo, ¿cuántas ministras mujeres tenemos en este gobierno? Entonces, si tú tienes que analizar la coyuntura del país, nacional, económica, ¿quiénes son tus invitados o invitadas? Y entre esos invitados e invitadas, ¿cuántas mujeres existen? Nos quedamos con eso último de los espacios, y yo creo que la pelea por la amplitud de derechos es una pelea que hay que darla en unidad, siempre vamos a estar nosotros comprometidos en eso. Te quiero agradecer, Tamara, por haber venido, por haber estado acá. Te deseo que la estadía en Ecuador estos días sea de lo mejor. Disfruta de este maravilloso país que tenemos, que imagino debes de extrañar y mucho cuando estás afuera. Bastante. Así que tienes todavía largo rato para hacerlo, y muchas gracias por haber Gracias, venido. Alexis, por siempre abrir los micrófonos y conversar, vale. Y por deconstruirte todos los días. Es el compromiso diario.